Bienvenida a INECO. En este día es un poco adelantado, la fecha del International Bipolar Day es exactamente el 30 de marzo, ahora vamos a ver por qué. Les damos la bienvenida y la idea es compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con difundir qué es, qué no es, a qué se debe y a qué no se debe el trastorno bipolar. Va a estar el licenciado Fernando Torrente, que es doctor Fernando Torrente, que es el jefe del departamento de psicoterapia de INECO, y tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Sergio Strejilevich, que es uno de los, según mi humilde criterio, uno de los principales investigadores en el campo de la bipolaridad en Latinoamérica. Tiene investigaciones originales sumamente interesantes. ¿Sí? La pregunta es cómo vivir con esta enfermedad. ¿Y por qué estamos nosotros conmemorando o utilizando esta fecha para intentar concientizar sobre el trastorno bipolar? Porque es el cumpleaños de Vincent van Gogh, que nació en 1846. 46, ¿no? 30 de marzo de 1846 y murió a los 35 años, muy precozmente, y que todo indica que él padecía un trastorno bipolar muy severo. Sergio tiene algunas, no sé si los vas a mostrar hoy, pero tiene algunos slides que siempre muestra, yo no se los copio como me da vergüenza copiárselos, pero donde se ve muy claramente cómo Van Gogh el mismo paisaje lo pintaba diferente según estuviera deprimido o más eufórico, ¿sí? Es un claro ejemplo. El trastorno bipolar es una condición muy frecuente. Por primera vez en la historia, contamos desde hace pocos días, a nivel internacional se calcula que 2.4 a 5% de la población padece o va a padecer este trastorno. ¿Sí? Y afecta casi por igual, levemente más en una relación de 2 a 1 a las mujeres con respecto a los hombres. Esto se debe a múltiples factores, pero suponemos estudios genéticos muy importantes indican que aparte de la inestabilidad hormonal de las mujeres, la mayor exposición a la violencia de género es uno de los factores que se está estudiando como que cumpliendo un rol muy importante en este desequilibrio. Esto tiene que ver con los estados anímicos en general. Hay un estudio muy interesante que es el estudio Converge. Es un estudio que se realizó en 3 naciones diferentes, una de las cuales es China. Y en China los datos que provienen de un grupo de la población china, que es la etnia Han, pudieron recabar datos de muchos pacientes con trastornos anímicos y pudieron recabar muchos datos de exposición a eventos traumáticos, y quedó claro que además de la predisposición genética estaba el efecto del trauma psíquico en las mujeres como uno de los factores causales. Es un estudio no muy viejo, creo que tiene un par de años, y muy interesante. O sea que la violencia de género está dando vueltas también en los trastornos del ánimo. No es la causa del trastorno bipolar, las causas son fundamentalmente genéticas. ¿Sí? Mira, el dispositivo necesita actualizaciones. Esto es para recordar que todo puede ocurrir bien. Les decía que por primera vez en la historia, Sergio, ¿no? Tenemos datos epidemiológicos locales, ¿sí? Y si bien no todas las enfermedades psiquiátricas han sido evaluadas, es un estudio que se hizo sobre una muestra grande de pacientes, de personas, mejor dicho, se permite inferir cuál es la prevalencia, es decir, la estadística de incidencia de los trastornos mentales. Y vemos que el trastorno bipolar tuvo en este estudio que se llevó a cabo en Argentina y que acaba de ser publicado una prevalencia de 3.5%. Significa que hasta un 3.5% de la población argentina va a desarrollar el trastorno en algún momento de su vida.
Esto, como ustedes pueden ver, no es muy alejado de las estadísticas internacionales, es un poquito mayor. Lo que ocurre es que en el estudio tomaron criterios un poco más amplios, pero esto es mucho. 3.5 es, si acá hay 100 personas, ¿sí? 3 personas y media pueden llegar a tener trastorno bipolar a lo largo de su vida. Es mucho, es mucho. El resto no nos vamos a detener, pero esto es demoledor. Casi un tercio de la población, o un poco más, va a tener algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Eso incluye trastornos del ánimo y fundamentalmente a la cabeza los trastornos de ansiedad. Pero los trastornos bipolares, que son una condición prevalente, crónica y recurrente, 3.5% es significativo. Es una enfermedad recurrente, ¿sí? Hemos aprendido que en el trastorno bipolar posiblemente la polaridad, como su nombre lo indica, el estado de ánimo oscila entre dos polos. Un polo de depresión, ¿sí? Y un polo de exaltación que llamamos de hipomanía, cuando es leve, cuando hay síntomas de exaltación, hiperactividad, las personas duermen poco, hablan mucho, se ponen irritables, conducen en forma peligrosa, gastan más dinero, etcétera, etcétera, pero todo dentro de un rango de tolerancia, ¿sí? de un cierto margen. Cuando eso excede el nivel de funcionamiento y la conducta de la persona la pone en riesgo a ella o a terceros, es cuando es necesario a veces la hospitalización, y a eso llamamos un cuadro maníaco. Es una diferencia de grado entre la hipomanía y la manía. Lo que es muy importante, ahí llegó el doctor Pecio, que es quien preparó este PowerPoint. Lo que es muy importante es que el trastorno bipolar siempre se pensó que era una enfermedad de personas adultas, y hoy en día sabemos que no, que es una enfermedad juvenil que se inicia en la juventud y en muchos casos en la infancia. ¿Existe el trastorno bipolar en los chicos? Sí. Existe el trastorno bipolar en los chicos y esto está absolutamente demostrado, ¿sí? En general, en promedio, alrededor de los 20 años. Y típicamente, en la mayor parte de los casos, el debut es con sintomatología depresiva. La depresión del trastorno bipolar tiene ciertas características particulares. Es una depresión, nosotros decimos anérgica, es decir, una depresión baja de energía. Si nosotros quisiéramos representarnos que el trastorno bipolar es una enfermedad de la energía, no estaría muy mal decir esto, porque las personas gastan energía cuando están exaltadas y no tienen energía cuando están deprimidas. Entonces, abulia, apatía, desgano, desinterés, no siempre tanta tristeza y angustia, aunque pueden estar presentes, sino más que nada una sensación de falta de motivación, ¿sí? Es una condición crónica y recurrente, es decir, hasta hoy, una vez que se inició el trastorno bipolar, tenemos muy buenos tratamientos, pero no tenemos curación para el trastorno bipolar. Sabemos que es una condición que en general, una vez que se inició, tiende a recurrir. Y lo que es más importante es que lo que más se ve del trastorno bipolar, porque es más frecuente y más duradero, son las etapas depresivas, ¿sí? En general, las personas con trastorno bipolar consultan cuando están deprimidos, ¿sí? Estos son datos muy replicados, pero no consultan cuando están eufóricos, con lo cual esto produce ya una primera confusión. Si la persona que evalúa a la persona no tiene una conducta muy proactiva para indagar sobre los antecedentes de esa persona e indagar si esa persona que nos está consultando por depresión ha tenido episodios de euforia, es muy probable que esto no lo tengamos en cuenta. Y esto es sumamente relevante. Después seguramente, Sergio, vos te vas a referir a esto, ¿no? Porque la diferencia entre recibir el tratamiento adecuado y no recibir el tratamiento adecuado en el trastorno bipolar es fundamental. Las intervenciones precoces sesgadas, erradas, pueden de alguna forma afectar la evolución del trastorno. Y si el eje del tratamiento es el tratamiento estabilizante del ánimo, tratamientos que no son estabilizantes del ánimo van a producir que el trastorno con el tiempo tienda a desestabilizarse. Por eso es tan importante el reconocimiento precoz. Esto lo resumimos así. Un sujeto joven con una depresión severa, con ideas de suicidio, ¿sí?,
hay una sola pregunta que le tenemos que hacer, ¿sí? La pregunta es si tiene antecedentes familiares de bipolaridad. Si ese chico o chica tiene antecedentes antecedentes familiares de bipolaridad y descartamos que tenga otras condiciones como un trastorno de personalidad, es altamente probable que tenga un trastorno bipolar el mismo y el tratamiento tiene que ser el adecuado, ¿sí? Esto es lo que decíamos. En general, lo que predomina, lo que más se ve, la punta del iceberg del trastorno bipolar es la depresión, siempre, ¿sí? Además, es una condición altamente comórbida, decimos los médicos, que significa que va acompañada de muchas otras enfermedades. Tal vez decir que va acompañada es un error. La tendencia es a pensar que es parte de todo un combo, pero las personas con trastorno bipolar tienen más riesgo cardiovascular, ¿sí? Tienen más chance de desarrollar diabetes, patología tiroides y otras enfermedades físicas comórbidas. Además, no es raro que venga acompañado muy frecuentemente con abuso de sustancias, alcohol y sustancias, lo cual complica mucho la evolución de esta condición. Trastornos de personalidad, que es un tema complejo. La ansiedad es un síntoma muy frecuente, siempre decimos lo mismo, es posiblemente de los trastornos psiquiátricos el más prevalente, el más comórbido del trastorno bipolar. Hay muchos pacientes que vienen y te cuentan, esto empezó hace 20 años atrás con una crisis de pánico. El primer síntoma que tuvo la persona fue un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico, y de a poco se fue complicando y fue quedando claro que lo que tenía era un trastorno bipolar. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad también es una condición que, si bien se puede confundir con algunos rasgos, se presenta con mucha frecuencia en el trastorno bipolar, ¿sí? Fíjense la gran prevalencia de los trastornos de ansiedad en el trastorno bipolar. Todos los trastornos de ansiedad, cualquier tipo de trastorno de ansiedad, fundamentalmente el pánico y las fobias y la ansiedad generalizada. Es decir, es difícil decir si la palabra comorbilidad es una palabra que significa decir una persona tiene dos trastornos. Probablemente esté mal y la ansiedad sea un síntoma más o una manifestación pleomórfica del trastorno bipolar, una manifestación más del trastorno. Las causas son muy complejas, esta figura resume. En primer lugar, claramente hay un factor genético. ¿Sí? Dentro de las enfermedades psiquiátricas, el trastorno bipolar es una condición que tiene una carga genética, un componente genético muy importante. Es decir, esto significa que, como dicen los españoles, corre en familias, ¿sí? Se hereda de padres a hijos. Por eso es lo que yo les decía al principio, que lo primero que uno tiene que hacer es preguntarle a este chico o chica que consulta por una depresión severa a los 20, 25 años, si tiene antecedentes de bipolaridad en la familia, ¿sí? Hay factores epigenéticos, factores que afectan la maduración del sistema nervioso central, y factores ambientales. Como decíamos, el trauma precoz es un factor que no solamente favorece el desarrollo de la predisposición, sino que además, cuando está presente, complica la evolución. Las personas con trastorno bipolar que tienen antecedentes de haber estado expuestos al trauma infantil, en general requieren tratamientos más complejos y difíciles y su evolución es más dificultosa. Las drogas, ¿sí? Y tenemos que decir que siempre los psiquiatras, en la era de la legalización o del movimiento pro legalización de la marihuana, es importante saber que, sobre todo en las personas en la edad puberal y adolescente y juvenil, la marihuana acelera la manifestación de enfermedades que están latentes, como el trastorno bipolar y la esquizofrenia. O sea, que los chicos que tienen vulnerabilidad para estas condiciones, el consumo de cannabis no los ayuda. Con lo cual, nos parece muy bien la legalización, la liberalización de todo lo que sea, pero sería bueno que al mismo tiempo eduquemos en la necesidad de estar muy atentos con los chicos que consumen cannabis y tienen cambios de conducta muy acentuados. Deben ser particularmente observados, ¿sí? Los mayores de 21 que hagan lo que quieran, pero los chicos más jóvenes hay que cuidarlos más. Hay cambios neuronales que modifican los circuitos cerebrales, y acá está la palabra carga alostática. El estrés juega un rol fundamental en el inicio y en la evolución posterior del trastorno bipolar.
En términos generales, es muy frecuente que las personas con trastornos bipolares puedan decir que el primer episodio que tuvieron tuvo que ver con un evento vital estresante, una pérdida, se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero conforme se repiten los episodios, ya la realidad, el efecto gatillante del estrés no es tan claro. Además, las personas con trastorno bipolar suelen construir una vida estresante. La inestabilidad emocional hace que tengan inestabilidad afectiva, hace que tengan inestabilidad laboral, hace que tengan inestabilidad en su funcionamiento, y eso cierra un círculo vicioso muy complejo que debe ser tenido en cuenta en el tratamiento. Es muy factible que tengan dificultades con el empleo o estén subempleados. Es muy frecuente que fracasen en su vida afectiva, ¿sí? Y dentro de las causas que generan un pobre funcionamiento psicosocial, cuanto más precozmente empieza, cuanto más síntomas depresivos persistentes, hay muchos pacientes que se estabilizan en baja, se estabilizan subdepresivamente. Eso no es bueno porque eso predice nuevos episodios, ¿sí? Y además no ayuda a que la persona se reinserte laboralmente de forma plena. Además hay que recordar que los trastornos del ánimo producen síntomas cognitivos persistentes, dificultades para concentrarse y resolver problemas, lo cual se va a evidenciar fundamentalmente en la vida académica y en la vida laboral. ¿Sí? Por eso a las personas les cuesta tanto mantener los trabajos y a veces a los chicos mantener los estudios y las comorbilidades, y todo esto genera dificultades académicas y la inserción laboral. Estos son datos estadísticos que muestran que en un estudio que se hizo en el año 2011, el trastorno bipolar fue la segunda causa de discapacidad. Discapacidad en el sentido de causas que impedían que las personas fueran a trabajar en un estudio mundial. Este es el estudio que se llamó Las cargas globales de las enfermedades, un estudio que hizo el Banco Mundial con la Organización Mundial de la Salud, que evaluó qué tanto pesaban las enfermedades sobre la población. Bueno, el trastorno bipolar estuvo en estos datos, fue uno de los principales causantes de discapacidad. Y si bien el trastorno bipolar es una condición que afecta al individuo, produciendo desempleo, fracasos afectivos, dificultades en las relaciones interpersonales, no es raro que las personas con trastorno bipolar estén peleadas con toda la familia, ¿sí? Y con el alto riesgo del suicidio, que es un fenómeno que puede ocurrir con frecuencia en el trastorno bipolar, esto también afecta a la familia. No es una enfermedad que afecta en forma aislada a quien la padece, afecta a toda la familia, ¿sí? Y en la familia también aumenta por la causa del trastorno bipolar del sujeto la depresión y la ansiedad, ¿sí? Y esto produce costos sociales directos e indirectos muy marcados. O sea que es una enfermedad, es un trastorno, si no quieren llamarlo enfermedad, no sé, Sergio, ¿qué opinas vos? La palabra enfermedad en psiquiatría está un poco cuestionada en estos momentos. Es un trastorno que afecta mucho la calidad de vida de las personas y su capacidad de insertarse y proyectarse como seres humanos. Entonces, la idea de este 30 de marzo es que es muy probable, en nuestra experiencia dice que es muy probable que muchos de los que están acá estén acá porque el trastorno bipolar los ha tocado de cerca de alguna forma, ¿sí? Es importante que todos nosotros nos convirtamos en dos cosas: en divulgadores de qué es y qué no es el trastorno bipolar, y en militantes antiestigma, ¿sí? Porque las personas con trastorno bipolar y sus familias al sufrimiento le tienen que agregar la incomprensión de quienes los rodean. Todas las personas que rodean a las personas con trastornos bipolares les dan muchos consejos sobre cómo tienen que hacer para combatir el trastorno bipolar, sin ni siquiera saber qué es este trastorno, que es una condición médico-biológica con connotaciones psicológicas. Entonces, todos los que estamos aquí, la idea es que aprendamos a comprender mejor a las personas afectadas con trastorno bipolar y acompañarlas mejor en el camino duro que les tocó vivir. Ahora sí los dejo con el doctor Strejilevich. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir a celebrar el Bipolar Day, y muchas gracias al doctor Cvetkovic por invitarme acá a INECO a compartir esto con ustedes.
Mi charla va a ser menos académica y medio, no les digo un chiste, pero una manera que va a intentar ser divertida. Ok. De discutir. Están prendidos, hay mucha gente. Bueno, la idea era discutir con ustedes, no digo que somos poquitos, pero podemos hablar algunas cuestiones básicas y espero que esto dispare alguna intervención de parte de ustedes. ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que tener en una especie de mochila o valija a la hora de vivir con trastorno bipolar? Sí, sí. Ahí va. ¿Y por qué vale la pena discutir esto? Porque no es lo mismo viajar con un equipaje ordenado, que lleve lo justo, que viajar con un equipaje que en realidad ni siquiera puede caber dentro del recipiente. Y esto es una cosa que uno ve bastante frecuentemente en las personas que sufren trastorno bipolar y sus familias. Tienen un montón de cosas, es decir, hacen un montón de esfuerzos y la verdad que como... Estoy radiactivo. Ay, ¿no será el reloj? Es el reloj. Bueno, entonces, la verdad que, sobre todo si uno tiene cierta experiencia en viaje, el hecho de llevar un equipaje inteligente que tenga lo necesario y que no tenga cosas exageradas y que permita ser ordenado, es, la verdad, una buena idea y una de las maneras de disfrutar más un viaje. Así que la idea es usar esto de metáfora, de analogía y empezar a discutir qué sí o sí una persona con trastorno bipolar o su familiar tiene que tener en ese kit, así como en la caja de primeros auxilios o en la maleta ahora de viajar. Yo voy a dar algunos, espero que ustedes me den otros. La primera es un retrato de esta persona. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque hay que acordarse de la gente importante cuando viaja, uno, y cuando se aleja, y este hombre se llama Mogens Koh, es un dinamarqués, un psiquiatra, ya falleció hace 13 años, y no es otra cosa que la persona que descubrió cómo administrar el litio a las personas con trastorno bipolar. Te dirán, bueno, es una anécdota. No, es la anécdota en el campo de la psiquiatría. Cambió absolutamente todo. El hecho de que ustedes estén hoy aquí es consecuencia del trabajo de este hombre. Previamente a que supiéramos cómo administrar el litio, las personas tenían un destino manicomial y esto no era una cuestión de mala onda de los psiquiatras o de derechos humanos, simplemente no había un tratamiento y la posibilidad de que una persona que sufriese trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva pudiera convivir de manera plena con sus familiares, con su grupo social y tuviese un empleo, era simplemente una quimera, era una esperanza. Este fue el hombre que, con una serie de trabajos sumamente inteligentes en la década del 60, encontró la manera de tener un tratamiento que previniese los episodios. Y por eso hoy en día es el héroe del trastorno bipolar, así pero por lejos. ¿A qué punto? Cuando la Asociación Internacional de Trastornos Bipolares quiere premiar a una persona por su labor, tanto como investigador, como docente o como se llama advocacy, como difusor o trabajador en la comunidad, entrega este premio. Es un cristal de acrílico que lo que tiene en el medio es un cristal de litio y el premio se llama Mogens Koh Award. O sea, los psiquiatras, los psicólogos, la gente que trabajamos con trastorno bipolar, cuando queremos premiar a alguien, le damos un premio que tiene un cristal de litio adentro y el nombre de Mogens Koh Award. Y es muy importante que ustedes compartan esto. De hecho, se entregan 3 premios, una investigación, otro a docencia y otro a una persona, que muchas veces en general es una persona afectada por trastorno bipolar, que tiene tareas comunitarias por el trastorno bipolar. Y si ustedes tienen el retrato de Mogens Koh, también van a tener como un concepto, que es que el litio, ese medicamento que en los 60 se descubrió que podía ayudar de manera casi milagrosa a las personas con trastorno bipolar, hoy en día, en el 2018, sigue siendo la piedra fundamental del tratamiento del trastorno bipolar. No hay fármaco mejor. Es decir,
Puede ser que haya alguno de ustedes en particular le haya caído mejor. Pero cuando uno tiene que optar en el tratamiento, un médico que está realmente informado les va a decir que el mejor tratamiento y el primero a implementar es el litio. Y si no les dice eso, es que no sabe demasiado y será cuestión de consultar con otra persona. Fíjense, esto acaba de salir hace 4 días. Esto es lo que se llama guía CADMAT, es la guía de mayor, ¿cómo podríamos decir?, de mayor prestigio, de mayor influencia en el medio. Y lo que tienen son redondelitos verdes, que esto muestra la eficacia. El litio es un medicamento sin patente, es el medicamento más barato que hay para el trastorno bipolar. Entonces, siempre ha estado un poco relegado en la consideración de las farmacéuticas, porque no se gana dinero vendiendo litio, es un fármaco que genera muy pocas ganancias, pero a pesar de eso, la evidencia lo coloca primero en la lista. Esta no es una lista alfabética, es una lista que tiene una intención de mostrar quién está primero en los tratamientos de primera línea, y lo más importante es que si ven acá, estos son los riesgos, y el litio encima es el que tiene menos riesgos. Así que esa es otra cosa que ustedes tienen que poner en su maleta. Este es como lo que se llama gold standard, es decir, es el parámetro. Si una persona que trabaja con ustedes o intenta asistirlos no tiene el mismo concepto, no está correctamente informado. Así que esta es una manera de entender el problema. Y hablando de eso, otra cosa que uno puede tener es un detector para detectar buenos bipolarólogos o profesionales del trastorno bipolar. Es decir, es la misma manera, si uno se sube a un avión, quiere que el piloto sea bueno. Si uno se sube a un Uber, después lo va a marcar con estrellitas. Es decir, uno quiere que estar bien conducido. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Haciendo una sola pregunta. ¿Su psiquiatra o psicólogo usó elementos de alta tecnología para diagnosticar el trastorno bipolar? Esta es la pregunta que se tienen que hacer. Exacto. Si usó, no es un buen bipolarólogo. ¿Cuáles son los elementos de alta tecnología? El primero y fundamental es este. 2 sillas. En situaciones excepcionales se puede hacer parado, pero qué sé yo. Es cansador, sí, aparte de último uno se sienta en el piso, pero 2 sillas está bien. Creo que en la Argentina podemos pagar 2 sillas. Uno para la persona, el profesional encargado de hacer el diagnóstico, y otra para la persona afectada, donde se va a establecer un diálogo, que es una entrevista clínica, es una entrevista estructurada, no es que cuénteme lo que le pasa y cuénteme, sino que hay preguntas específicas que hay que ir llenando. Una persona que le dice hábleme y no lo guía en el interrogatorio no está haciendo el trabajo, porque la diferencia entre la silla A y la silla B es que esta persona tiene que completar una serie de preguntas claves, como contaba recién el doctor Setkovich, una de ellas son los antecedentes genéticos, y a la vez tiene que estar entrenado. Es decir, no se trata de una persona que sea simpática, una persona que tenga buen oído o que cuando lo mira a uno da la sensación que lo está escuchando. El problema es que tiene que saber de trastorno bipolar para poder entender en lo que esta persona que está afectada y que está contestando ahí las preguntas le está intentando transmitir. O sea, tiene que haber un entrenamiento. Ahora, falta algo acá. ¿Qué está faltando en esta tecnología? La mesa y la pizza, digamos. Exactamente, tiene que haber 3 sillas. Y esto es crucial. El trastorno bipolar no se entiende sin referentes externos. No se entiende. Puede ser que se diagnostique. Sí, si uno viene y dice, mire, vengo saliendo de una internación por una manía, y ya bueno, está bien, eso está hecho el diagnóstico. Ahora, es imposible que una persona pueda entender cómo está funcionando el tratamiento, cómo está esa persona, si no tiene contacto con un tercero. Y ustedes dirán, ¿por qué si no hace falta, yo soy un adulto? ¿Por qué tiene que haber alguien contando lo que me sucede? Por la misma razón que yo le pregunto a mi mujer qué tengo en la espalda cuando algo me pica, porque no me puedo ver la espalda. Uso espejos, pero no llego, y entonces le tengo que pedir un tercero. Y la conducta tiene un aspecto que está relacionado con uno mismo,
pero la conducta también está relacionada con los otros. Y la conducta de uno solo se puede entender cuando otro da una opinión sobre la conducta de uno. Y la verdad que puede parecer un poco, ¿cómo le puede decir?, invasivo, pero la verdad que los rayos X también son invasivos. Y ni les digo cuando un tacto rectal, eso también es invasivo. Entonces, la idea de que uno va a llegar al psiquiatra o al psicólogo y sin la intervención de nadie, el psiquiatra o el psicólogo y su paciente van a entender qué está sucediendo es fantasiosa. Entonces, el detector de buen bipolarólogo se basa en que cuanto más sabe la persona sobre el trastorno bipolar, más consulta a un familiar o un allegado. Si la persona se está manejando solo con ustedes, solo con la persona que está afectada, no está haciendo la tarea. Esto no quiere decir que tienen que ir todos juntos. Hay aparatos que llaman teléfono, por ejemplo, muy nuevo, también correo electrónico. Algunos pacientes vienen con una cartita de la esposa que dice, te cuento cómo está Juan, entonces entrega la carta, pero básicamente es el concepto de que uno necesita que vean aquellos aspectos que uno está ciego a poder contar. Y entonces, lo que uno tiene que tener en la maleta, si entiende esto, es un allegado o un referente. Cada persona que sufre de trastorno bipolar tiene que ingeniárselas para elegir un referente. Ese referente lo va a basar, por supuesto, en cuestiones de confianza, en cuestiones de cercanía, pero también, una vez que elija la persona, va a encargarse de que esa persona entienda de qué se trata y que entrenarlo. Yo vengo con mi novia porque me quiere mucho. Bueno, no es suficiente, te tiene que querer mucho y tiene que entender qué sucede. Porque de nada sirve que no entienda qué sucede, eso no es un buen referente. Un buen referente es una persona que entiende cuando el ánimo está haciendo hacia arriba y que si bien eso puede estar acompañado de conversaciones más agradables o proyectos interesantes o entusiasmo, es una señal de alerta. Y de la misma manera que cuando las cosas van para abajo, esa persona en vez de enojarse o empezar a empujar, entienda lo que tiene que hacer. Eso es un entrenamiento, el mismo entrenamiento que va a tener la persona afectada por trastorno bipolar. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo ando? ¿Me estoy acelerando o no me estoy acelerando? Porque, sí, si yo salí desnudo a la calle, digamos, diciendo que soy Jesucristo, tengo manía. Y si hace 10 días que no me baño y me está creciendo un hongo en las axilas, estoy deprimido. Eso es fácil. El tema es cuando me estoy empezando a acelerar y cuando me estoy empezando a deprimir. ¿Esto que tengo es una gripe o me estoy deprimiendo? ¿Estoy con pocas ganas de salir porque estoy muy cansado del trabajo o me están empezando a faltar las energías? ¿Es razonable que esté tan entusiasmado con este proyecto o ya estoy empezando a estar entusiasmado de más? No puedo contestar esa pregunta y necesito un referente. Y para eso vuelvo a decir, uno tiene que entrenar a ese referente. Pueden ser los padres, puede ser el hermano, puede ser la pareja, puede ser un amigo, puede ser el portero, o puede ser una persona que uno contacte específicamente para eso. Lo que uno no puede es carecer de eso. Y finalmente, cuando uno ya entrena, la otra cuestión es que esta persona tiene que tener comunicabilidad. Es decir, esta persona tiene que estar autorizado a comunicarse, obviamente, avisando con el referente terapéutico. Es decir, si ve que la cosa no marcha, tener este acceso. Esto es sumamente importante. ¿Les parece adecuado esto? ¿Lo tienen todos? ¿No? Bueno, al principio, por supuesto, cada vez se usa menos, pero eso es lo que uno espera. Muy bien. ¿Y esto qué les parece? ¿Esto es importante tenerlo en la maleta de la persona que vive con trastorno bipolar? No me refiero a las pastillas, me refiero al... ¿Les gustan estos pastilleros? ¿Qué les parecen? ¿Por qué inadecuados? Exactamente, ninguno de los dos sirve. Exactamente, esto es una porquería. Estos son muy malos, son peligrosos. Porque el pastillero no está para no olvidarse de tomar la medicación, porque para eso no funciona, salvo que el pastillero salte, digamos, sobre uno. Vamos a ver que de hecho hay. El pastillero está hecho para no tomar 2 veces la medicación. Exactamente. No es sobredosis, es agarro, saco,
la pastilla de la mañana, me la tomo, me llama justo mi amigo, empezamos a chatear, jajaja, ¿tomé la pastilla? No tomé la pastilla, me la tomo de nuevo. Ay, me olvidé las llaves y la pastilla, me la tomo de nuevo. Ustedes se ríen, ese es el error más frecuente que hay, sumamente frecuente. Yo tomo pastilla para la hipertensión, ya 3 veces me tomé el doble de la dosis y no estaba, algo malo está pasando, digamos, no podía arrancar. Lo que hay que usar es, como dijo ahí la señorita, este pastillero, no hay otro, se vende en cualquier farmacia, tiene las 3 comidas, hay de 4 y cada una de las semanas, uno se siente el día que tiene, arma el pastillero y lo que esto evita es tomar la medicación 2 veces, porque cuando uno se olvidó, y a mí me ha pasado, pero infinidad de veces, la voy a tomar y digo, uy, ya la tomé, no está. Y no tenía el menor registro de que la había tomado, pues son situaciones instantáneas que no tienen por qué grabarse. Ahora, si uno se olvida de tomar la medicación, hay otros elementos que puede utilizar. Perdón, esto está mal. La otra cuestión es, hablando de pastilleros, es que cuando voy a viajar, llevo la medicación por 3. Salvo que viaje de Buenos Aires a Avellaneda, digamos, ahí puedo llevar solo la medicación del día. Pero sobre todo si salgo fuera del país, llevo 3 veces la medicación necesaria para viajar. ¿Y dónde la llevan? Exactamente, 2 encima, 1 despachado, alguna llega. Tienen que recordar que estos son psicofármacos, los fármacos que toman ustedes, salvo que vayan a un país muy periférico, siempre van a estar disponibles. El tema es poder acceder a ellos. Sale una fortuna conseguir un médico que haga una receta y uno pierde días y días. Y todos los meses tenemos algún paciente que dice, estoy acá en Mozambique, perdí la medicación. ¿Qué le parece? ¿Puedo estar 20 días sin tomar el litio? Sí, poder puede. Lo que no sé si vuelve a Mozambique, digamos. ¿Se entiende? O una vez me llamó una paciente, estaba en Glasgow, había perdido la medicación y me dice, mire doctor, perdí la medicación y acá me quieren cobrar 500 pounds por hacerme la receta. ¿Es esto o un pasaje para un crucerito por los acantilados? Lo siento mucho, digamos. ¿Se entiende? Sí. No. Las pastillas se pierden porque se pierde todo, digamos, se pierden las valijas, se pierden las personas y porque aparte a uno le pueden robar la maleta y uno puede perder la maleta. Es decir, nosotros que viajamos bastante dando clases, todos llevamos una muda y muchas veces hemos dado clases en zapatilla porque la maleta no llegó. Entonces, si no llega, bueno, uno se para detrás del atril con las zapatillas, digamos, con el jean y le prestan un saco y una corbata, pero las pastillas es crucial. Y ojo que esto no es para trastorno bipolar, esto es para todo, Yo viajo con 3 kits completos de medicación de hipertensión, salvo con una ventaja, que es que yo la puedo comprar en muchísimos países en cualquier farmacia sin receta, pues son de venta libre, no así los psicofármacos. Entonces, 2 quieren, pero 3 es lo recomendado. La anécdota básica es una vez estaba una mujer que llamaba, el nombre Lewis de apellido, que era la presidenta del Depressive and Manic Depressive Association de Estados Unidos, que era la Asociación de Personas con Depresión y Trastorno Bipolar de Estados Unidos, Lydia Lewis. Es una mujer encantadora, era la CEO de una organización alboamericana con millones de dólares de fondos y tenía que dar una charla en el Congreso de Pittsburgh y cuando llegó se había olvidado la medicación. Tuvimos que recolectarle entre todos la medicación. Es decir, es un tema. Bueno, volvamos. Esto ya bien... Sí. Por supuesto que no, es más, ni siquiera la receta acá sirve en provincia de Buenos Aires, es decir, es complicado. Entonces, no sirve en Uruguay, no sirve en Brasil, no sirve en Chile. Tampoco. ¿En dónde? No, en otro país no sirve para nada.
Sí, en provincia de Buenos Aires sí, porque al final lo que hace la farmacia en realidad es toma la receta y la ejecuta acá, la ejecuta, pero técnicamente tendríamos, lo que estoy diciendo que no es el problema entre capital y provincia de Buenos Aires, estoy diciendo que si uno cruza la frontera, la receta no sirve, la indicación del médico no sirve. Lo que... Bueno, me están echando. La otra cuestión, y esta se interpuso, es que la principal causa de mala respuesta al tratamiento son las fallas en el cumplimiento. Y esto no es solo de las personas con trastorno bipolar, esto es en toda la medicina. Entonces, toda cosa que ustedes puedan hacer para que la toma de los medicamentos sea lo más prolija posible, va a hacer que el tratamiento funcione mejor. Muy bien. Voy a ir más rápido. Esto era lo que se intercaló, disculpen lo del viaje, y estos son los sistemas que saltan sobre ustedes para que no se olviden la medicación. Estos son pastilleros, en general son importados, que tienen una alarma y se abre la tapita, están hechos para personas que sufren trastornos en donde la falla de memoria es muy, muy importante, pero la verdad que uno simplemente colocándose una app o una alarma en el celular, ya está más que bien. Y por ejemplo, es una cosa que hago yo. Me suena un segundo pitido a la mañana que me hace recordar que tengo la medicación. Cada uno se ajusta al nivel de distracción que tiene. ¿Qué otra cosa vamos a tener que tener en el portafolio, digamos, de cualquier persona afectada por trastorno bipolar y que Dios nos ha provisto muy recientemente? Nos proveyó la vida y después nos proveyó esto. ¿Qué es lo más importante que nos ha pasado? ¿Qué es más importante que los hijos en estos momentos? Todos saben esto. No, el celular. ¿La habían visto en la diapositiva o realmente creen que son más importantes que los hijos? Pasamos más tiempo. Por eso, pero pasamos más tiempo con el celular. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque todo indica que en muy poco tiempo las posibilidades de estos aparatos de brindar datos constantes sobre nivel de energía, actividad, comunicación, van a terminar siendo el referente automático. Ese amigo que uno tiene va a ser el mismo celular. Hay un enorme esfuerzo a nivel mundial para que esto sea así. Así que empiecen a amigarse y pensar que el celular va a ser parte de la herramienta de su tratamiento en los muy pocos años. Este es uno de los sistemas, capaz alguno de ustedes participó, acaba de cerrar, es un sistema que se llama Open Simple, perdón. Nada, hay un montón, este es uno de los que se está probando, entonces uno va, coloca cómo está hoy, cómo está de energía, cómo está de irritabilidad, y se van apareciendo las curvas. Voy a tener que ir más rápido. Ahora, mientras todo esto termine de desarrollarse, que serán 3, 4, 5 años, hay una manera casera de seguir, que es usar esto. ¿Saben lo que es esto? Es un registro anímico. Es un plomo llenarlo. Pero cuando uno recién empieza el tratamiento, cuando se está cambiando el tratamiento, cuando las cosas no andan bien, es importantísimo completar algún sistema de estos. Este es el que usamos nosotros, hay miles. Uno va marcando día a día cómo está para arriba, para abajo, cuántas horas durmió, si está subiendo o bajando de peso, si tomó o no tomó los fármacos. Y es la única manera que el médico, el psicólogo y el paciente entiendan qué está pasando. El trastorno bipolar no se entiende con lo que pasa hoy, se entiende con lo que pasa hoy en relación a lo que pasó antes y lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si uno lo escribe o lo relata, es muy difícil de ver. Es mejor verlo en un dibujo que en una oración. ¿Se entiende? Es muy, muy importante esto. La otra cuestión es que los relojes, los dadores de tiempo, se dice, ¿cómo es en alemán? Zeitgebers, ¿así? Bueno, en alemán, tiene palabras en alemán, Zeitgebers. Los dadores de tiempo son cruciales para las personas con trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque el reloj biológico no anda bien, eso es parte del trastorno bipolar. Los sistemas que tienen que sincronizar las fluctuaciones del humor, la energía, el apetito, el sueño en el trastorno bipolar están para el relojero. De hecho, es lo que uno intenta de hacer. Y es crucial estar sincronizado con lo que sucede, es decir, los dadores de tiempo lo que llevan a uno es estar sincronizado
con el medio ambiente. Sincronizarse con uno mismo no es sincronía, ¿se entiende? Cuando yo me empiezo a sincronizar con uno mismo es que estoy deprimido, acelerado, porque pierdo referencia con lo que le pasa a los demás. Ustedes, los que han tenido hipomanía saben, o manía, que cuando uno se empieza a acelerar, la gente que está alrededor se empieza a poner lenta, y cuando uno se empieza a deprimir, la gente que está alrededor se empieza a poner rápida. Ok. Ahora, si uno tiene roto este reloj interno, ¿cómo lo puede suplir? Bueno, con el ejercicio. Es crucial. El ejercicio es un dador de tiempo en el trastorno bipolar. Cada vez entendemos que es súper importante. Y no es que siempre hay que hacer ejercicio. A veces se aumenta el ejercicio, a veces se baja el ejercicio, a veces se tira hacia la noche, a veces se tira a la mañana. Los médicos, los psicólogos entrenados le van a indicar, y uno va a ir aprendiendo, cuándo hay que aumentar el ejercicio, cuándo hay que bajar el ejercicio, cuándo hay que ponerlo más temprano a la mañana, cuándo hay que ir tirándolo hacia la noche. Es un dador de tiempo. Lo otro es el trabajo. El trabajo sincroniza socialmente. Por eso muchas veces los médicos le habrán dicho, mire, trabaje, pero yo era ingeniero nuclear y usted está diciendo que trabaje vendiendo estampillas. Bueno, mire, empiece vendiendo estampillas para después volver a ser ingeniero nuclear, porque necesitamos muchas veces iniciar un trabajo para sincronizarnos social y del punto de vista del tiempo. El otro dador de tiempo muy importante es la luz artificial. Nosotros tenemos hoy por hoy una exposición totalmente antojadiza a la luz, ya no estamos solo cronometrados por el sol y la luna, por decirlo de alguna manera, entonces tenemos que hacer un uso inteligente de estos dadores de luz. Ya vamos a hablar de esto. Y lo otro es el contacto social. A veces hay que forzar el contacto social, por ejemplo, en las fases iniciales de la depresión, y a veces hay que reducir el contacto social en la manía o en el inicio de la manía. Es decir, es otro dador de sincronía. Sí, pero el grupo es una terapéutica. Yo me refiero a, por ejemplo, al final, sí, muy corto de tiempo. Estos son dos sistemas artificiales que utilizan estos conceptos. Esto es lo que se llama luminoterapia, se usa en países donde hay periodos sin luz, como los países que están en el extremo norte o en el extremo sur. Y esto es algo que se está empezando a probar, tiene menos evidencia, que son despertadores que simulan un amanecer en personas que están muy desincronizadas en el tiempo. Es una manera de despertar que en vez que sea un estímulo luminoso, que venga alguien con un palo, con un balde, lo despierten, intentar nuevamente sincronizar en términos de estímulos lumínicos. Y ya vamos terminando. Al revés, este es probablemente desde el punto de vista conceptual lo más interesante que ha pasado en los últimos tiempos. Hace 2 años se publicó un estudio positivo que mostraba que el uso de estos lentes que filtran la luz azul, que es la que sale de las pantallas de los celulares, las computadoras y los televisores LED, disminuía los síntomas de manía al filtrar ese tipo de luz que produce un estímulo mayor del cerebro. Entonces, simplemente para mostrarles cómo todas estas cosas empiezan a ponerse lado a lado a la medicación, a los químicos para este tipo de regulación. No son consejos así de sentido común, son tratamientos. Y con esto terminamos. El último retrato que probablemente uno tiene que tener en la maleta de una persona que vive con trastorno bipolar es el de Kay Jamison. Kay Jamison se llama, me equivoqué. Kay Jamison es una psicóloga americana, ahora está retirada, ya está más grande que en esta foto, y capaz ustedes leyeron algo de ello en esto que es su autobiografía de persona que sufre trastorno bipolar. Una mente inquieta es su autobiografía de cuando era joven y empezó a tener trastorno bipolar. Ahora, el chiste es que esta misma mujer es la coautora del tratado más importante de trastorno bipolar que hay publicado. Es una académica de fuste sobre trastorno bipolar. Entonces, ¿qué es interesante? Es recordar que una persona que tuvo trastorno bipolar cuando era muy jovencita, trastorno bipolar 1, con síntomas psicóticos, varias internaciones, abuso de sustancias, salió desnuda a la calle, hizo todas las que se pueden hacer, el padre se había suicidado, una historia trágica, pudo convertirse en una referente de la propia enfermedad que padece. Esto ha sido una inversión en lo que se suponía que era la enfermedad mental. Entonces esto acaba de suceder, y cuando digo acaba de suceder, 20 años,
y tuvo que ver con que ella fue de las primeras personas en Estados Unidos que accedieron al tratamiento con litio. Entonces, ¿por qué? También les vamos a dar las palmas, porque cuando uno ve esto, tiene que entender que lo que tiene que llevar en la maleta es optimismo y justas esperanzas. Más que uno está afectado por una enfermedad que es la 6ª causa de discapacidad a nivel mundial, que es crónica, que requiere medicamentos, que requiere referentes, que requiere ponerse las pilas con los dadores de tiempo, etcétera, etcétera, la posibilidad de recuperación es cierta, no es un invento, no es una esperanza. Ustedes miran, pero optimismo cuando uno se la pasa deprimido, sí, son dos cosas diferentes, uno está deprimido pero optimista. Les habrá pasado, si me siento mal, me quiero morir, pero yo sé que voy a salir. A veces el optimismo tiene que ser intelectual, es decir, tiene que ser una cosa que uno recuerda entre las penumbras de la depresión. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Fernando Torrente, soy el jefe de psicoterapia de INECO y voy a cerrar la charla muy brevemente porque nos quedan muy poquitos minutos, pero además después de 2 personas que saben tanto de trastorno bipolar y encima son divertidas como Sergio, mejor ser breve y cortito e ir al punto a lo que yo quiero transmitir. Mi rol aquí es contarles sobre para qué sirve la psicoterapia y cuál es el lugar de la psicoterapia en el tratamiento del trastorno bipolar. En el país de los psicoterapeutas, de los psicólogos, hablar de la psicoterapia en el trastorno bipolar nos pone a contramano de cosas que escuchamos todo el tiempo, que es que todo el mundo debería hacer psicoterapia, que todo el mundo tiene que hacer terapia. Hasta hace solo 15 años no había una sola prueba, no había un solo estudio que indicara que la psicoterapia o los tratamientos psicológicos, las intervenciones psicosociales, son todos términos que nombramos para referir al tratamiento que no se basa en fármacos. Hasta hace 15 años no había un solo estudio que demostrara que la psicoterapia sirviera para algo en el tratamiento del trastorno bipolar. Por lo tanto, hasta hace muy poquito la idea de que las intervenciones psicológicas sumaban algo a la medicación no tenía fundamentos para decirlo. Entonces, hoy eso ha cambiado porque hay toda una serie de estudios que nos muestran que sí, que la psicoterapia puede ayudarnos. Pero sí tenemos que dejar en claro varias cosas. La primera que tenemos que dejar en claro es que el tratamiento psicológico, la psicoterapia, no reemplaza el tratamiento farmacológico. Todos los estudios que muestran que la psicoterapia sirve cuando se da en conjunto con el fármaco. La psicoterapia sola, sin el fármaco, es un desastre. Es mala praxis, es algo que está contraindicado en todas las guías clínicas del mundo, todos los consensos de expertos, psiquiatras y psicólogos, ¿no? No es una cuestión de profesiones, de escuelas, de nada. La psicología ha mostrado que sirve el trastorno bipolar cuando se suma al tratamiento farmacológico. Ese es el primer dato que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando buscan ayuda psicológica. Si el psicólogo les dice, no, para mí la psicología, la medicación no es importante, o yo no opino de eso, o no me importa lo que usted hace, usted arréglelo con el psiquiatra, todo eso no sirve. El psicólogo tiene que estar en contacto permanente con el psiquiatra que administra el fármaco. Hay que trabajar con un psicólogo que entienda del trastorno bipolar y que esté en comunicación con el psiquiatra en un equipo que trabaje en conjunto. Ese es el segundo dato importante. El primero es siempre la psicoterapia junto con el fármaco. El segundo, siempre el psicólogo trabajando en equipo con el psiquiatra y comunicándose. Un rol muy importante del psicólogo, que a veces tiene contacto más cercano o más frecuente por ciertas etapas del tratamiento que el médico, que a veces hace controles más espaciados, un rol muy importante del psicólogo es detectar o ayudar a detectar al paciente, a los familiares. Sergio comentaba el rol del referente. Muchas veces el terapeuta es el que puede pesquisar que algo está cambiando en el humor del paciente y sugerir un control adelantado con el médico para, con pequeñas correcciones farmacológicas, ahorrarse episodios completos o internaciones inclusive. Entonces, el rol del psicólogo es muy importante en equipo. La tercera cuestión que es importante que ustedes tengan en relación a la psicoterapia es que no cualquier terapia funciona.
las terapias que funcionan en el trastorno bipolar son terapias con objetivos muy bien delimitados, con objetivos muy específicos y muy concretos. La terapia general, la terapia para hablar de distintos problemas puede ayudar, porque como mencionaba Marcelo, evidentemente la vida de una persona con trastorno bipolar está cargada de problemas, problemas producidos por la enfermedad y también problemas que influyen en la enfermedad. Entonces, la terapia tiene un rol en ayudar a la persona a manejar los problemas, pero no es el objetivo de primera línea. El primer objetivo de la terapia es que la persona con trastorno bipolar aprenda sobre su enfermedad, la conozca mejor y la maneje mejor. Y eso se llama psicoeducación. La psicoeducación es un programa estructurado, con materiales de lectura, que puede hacerse en forma individual, en forma grupal, en forma familiar. Todos esos protocolos están estudiados, de todas las formas sirve, pero todas tienen el mismo objetivo, que la persona aprenda a reconocer sus estados de ánimo, a registrarlos en esas grillas del humor que hablaba Sergio, que aprenda a detectar cuando está cambiando su humor para adelantarse a un episodio, que aprenda a manejar el estrés y los elementos que hacen que su humor oscile más fuertemente, para que pueda aprender a llevar su medicación mejor, a no olvidarse la medicación, a reforzar la adherencia. Esos son todos los objetivos primarios de una psicoterapia del trastorno bipolar, cuando el paciente está estable. Cuando el paciente no está estable, la psicoterapia puede ayudar en la depresión, con algunas técnicas más específicas que tienen que ver con técnicas cognitivo-conductuales, que así se llaman, que es una serie de intervenciones que ayudan a que la persona pueda salir de la depresión. Y cuando el paciente está en fase de manía, la psicoterapia no puede hacer mucho, lo que puede hacer es contener al paciente, ayudar al psiquiatra en el manejo de situaciones y apoyar a la familia. Pero la terapia allí no puede hacer mucho con el estado maníaco. Sí en el estado depresivo y sobre todo cuando el paciente está estable en aprender sobre su enfermedad y el manejo del mismo. Luego, en las fases de mantenimiento, cuando el paciente ya ha hecho todo esto, la terapia sí puede ayudar a resolver problemas. ¿Sí? Ayudar con las situaciones de la vida diaria que hacen que la enfermedad vaya mejor o peor. Ahora bien, lo que no sirve, en general, es una terapia orientada a buscar las causas psicológicas del trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque las causas del trastorno bipolar no son psicológicas. Uno no desarrolla trastorno bipolar porque haya tenido malas experiencias en su infancia, por problemas familiares, por estrés laboral. Y esto, aunque parece una obviedad, o va a contramano de todo lo que se sabe en los estudios, la mayoría de las personas con trastorno bipolar y familiares suelen pensar que los motivos o las causas de su trastorno y de sus oscilaciones tienen que ver con causas psicológicas. Y eso no es así. Los fenómenos psicológicos influyen en el curso de la enfermedad. Pueden gatillar un episodio. Si yo vengo muy estresado en mi trabajo, eso puede ayudar a que me deprima. Si yo vengo muy excitado en alguna situación de mi vida, puede ayudar a que desarrolle hipomanía, pero funciona como un disparador, como un gatillo, no es la causa. Las causas son genéticas y biológicas. Entonces, una terapia orientada a buscar las causas psicológicas para resolver el problema de trastorno bipolar no sirve. Lo que sirve, no, el abuso no causa el trastorno bipolar. Puede, como el abuso es una gran causa de todo tipo de malestares psicológicos en la vida de una persona. Se asocia en la mayoría de los trastornos mentales, vamos a encontrar que el abuso es un factor de riesgo que agrava el curso de la enfermedad, que puede provocar que la persona desarrolle dificultades psicológicas a lo largo de la vida. Entonces vamos a decir que el abuso es un agravante de la enfermedad, en el caso de una persona con trastorno bipolar, pero no es la causa. Por supuesto que si una persona tiene genética y tiene los factores que lo han predispuesto a trastorno bipolar, el haber sufrido un abuso temprano o un abuso en algún momento de su vida puede agravar fuertemente el curso de enfermedad y las condiciones que puede, y hay que tratarlo. ¿Sí? Está muy bien porque hay que tratarlo, no es que hay que dejarlo de lado porque no va a la causa biológica. Hay que tratarlo como un agravante, un factor que empeora el curso, pero no es la causa del trastorno bipolar. Las causas son de orden genéticas y biológicas, del neurodesarrollo, de cosas que el doctor Setkovich podría explicar mucho mejor que yo, sin duda, pero son causas de tipo biológica. El doctor Setkovich hizo algunas referencias, los ritmos circadianos, los mecanismos que regulan
nuestro estado del ánimo, el humor. Como la genética y después eventos que van disparando y generando esto. Entonces, dejamos las preguntas ahora, vamos a dejar un espacio de preguntas. Quiero cerrar el rol de la psicoterapia y ya les damos preguntas. Además, estas cosas las va a responder muchísimo mejor Cetkovich que yo, lo que tiene que ver con las causas biológicas. Entonces, para resumir, el rol tiene que ser apoyar el tratamiento farmacológico, poder ayudar a la persona a conocer mejor su enfermedad, trabajar en equipo con el psiquiatra y desarrollar terapias adecuadas a cada uno de los momentos de la enfermedad. El psicólogo que trabaja en trastorno bipolar tiene que conocer de esa enfermedad, tiene que estar formado y entrenado en este problema y, como decía Sergio, dentro de los buenos profesionales también se aplica el psicólogo, tiene que estar imbuido de este tipo de terapia y administrarla según el momento. En el largo plazo uno se pregunta, ¿una persona con trastorno bipolar tiene que hacer terapia toda su vida? No, probablemente necesite terapia de bastante forma intensiva cuando se diagnostica la enfermedad, hasta que logre estabilizarse y por periodos de su vida probablemente va a necesitar recurrir, a veces, según el grado de estabilidad alcanzado, a un apoyo psicológico más intensivo y sostenido. Algunas personas necesitan terapias muy prolongadas para ir acompañando el proceso y otras personas se estabilizan y recurren a la terapia cuando lo necesitan para resolver problemas o para ajustar episodios de enfermedad que empiezan a desajustarse. Entonces, las necesidades de terapia a lo largo de la vida varían según el caso a caso, según la etapa de la enfermedad y el grado de estabilidad y control que se logre, ¿sí? Pero eso es bastante variable. Lo que sí es seguro es que hoy, en esas guías que mostraba Sergio, ese cuadro con los circulitos verdes, también está qué es lo que se sugiere como tratamiento de primera línea. Y lo que es de primera línea, junto con el fármaco, es hacer psicoeducación. Esa es la psicoterapia que sí o sí un paciente bipolar tiene que hacer. Luego lo demás dependerá de cada caso. Cierro aquí y sí, ahora abrimos un espacio de breves preguntas, ¿sí? Saludamos, terminamos el streaming, saludamos, muchas gracias por la atención y bueno, y ahora sí.